América Latina logra revertir tendencia decreciente en producción editorial, señala el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. En México, megaproyecto en Tierra Cucapá incluirá la planta de energía solar más grande de Latinoamérica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México inicia trabajos para integrar el expediente técnico del Camino Real Misionero de las Californias. Las artes de África Central fluyen por la exposición Río Congo, presentada en México. Y en esta ocasión hemos preparado un tema de actualidad para nuestra sección de entrevista que esperamos sea de su total interés. Bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSE. Acompáñenos los próximos 30 minutos y manténganse informados del acontecer en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Cómo andamos en cuanto a lectura en América Latina? Un reporte fue recientemente publicado y estos son los detalles más importantes. América Latina logró revertir en el primer semestre de 2015 una tendencia decreciente que en los últimos 2 años afectó a su producción editorial, pero aún tiene el reto de lograr que esos libros lleguen a manos de los lectores latinoamericanos. Así lo señaló el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, en su 8º boletín, El Libro en Cifras. De enero a junio se registraron 94.125 títulos en las agencias ISBN, Número Internacional Normalizado del Libro de América Latina, con lo cual se supera en un 10.5% los registros del mismo periodo en 2014, dijo el CERLALC. La directora de dicho centro, Marianne Pansford, manifestó su satisfacción por esos datos y también por el hecho de que América Latina en conjunto vaya a ser la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro FIL de Guadalajara, México, este 2016. Sin embargo, apuntó también a las proverbiales dificultades que enfrenta la distribución del libro. La concentración de los canales de comercialización del libro en los centros urbanos de la región, su escasez o inexistencia en territorios alejados de ciudades grandes o intermedias, así como los altos costos de transporte de los libros que incrementan el precio final, hacen aún hoy muy difícil una circulación masiva de libros incluso entre países vecinos. Conseguir, por lo tanto, que la enorme producción editorial de América Latina llegue a manos de los lectores de la región sigue siendo uno de los mayores retos, agregó. Brasil, el mayor productor de libros de la región, fue el principal responsable del aumento de los títulos registrados en el primer semestre de 2015, mientras que Panamá decreció un 2.4% con respecto al mismo periodo de 2014. La frase "el sol para todos" debería aplicarse más seguido al desarrollo sustentable en proyectos como el que refiere la siguiente información. La empresa mexicana Biz Resource Management SADCB, filial del consorcio sinaloense Grupo Biz, presentó recientemente su megaproyecto integral EcoZone MX a las autoridades federales, que consiste en construir y operar la mayor planta de energía solar fotovoltaica en Latinoamérica, la cual se ubicará a 8 kilómetros de la frontera entre Mexicali y Calexico. Además de constituirse en un polo internacional de desarrollo industrial para el reciclaje, aprovechamiento y revalorización de materiales y residuos, el proyecto propone la conservación de más de 9,000 hectáreas de matorral semidesértico de la Sierra Cucupá, en Baja California. En una primera fase, la empresa se compromete a preparar y construir el terreno en donde se desarrollará la siguiente infraestructura y actividades. La ya mencionada planta generadora de energía fotovoltaica solar, una zona industrial de recicladoras y un área para construir y operar una estación de manejo, revalorización y disposición final de residuos peligrosos. También la extracción de materiales pétreos y otros minerales, un centro internacional de innovación y entrenamiento en reciclaje y energías renovables y una zona comercial y de servicios. Finalmente, el megaproyecto propone la construcción de una unidad habitacional y el área de conservación en la que se prevé un predio destinado al aprovechamiento forestal sustentable. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
formalizó el pasado jueves 28 de enero una alianza estratégica con Canal 22, el Canal Cultural de México, mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre ambos organismos para efectos de intercambio, coproducción, capacitación y cobertura en materia de televisión. En la sede del ILCE, ubicada en la Ciudad de México, el director general del instituto, René Somoza y Palacio, junto con el director de Canal 22, Ernesto Velázquez Briceño, firmó el convenio mediante el cual se reactiva la cooperación entre ambas instituciones, que tiene una historia exitosa de colaboración en años anteriores. Al acto asistieron como testigos la coordinadora de radio y televisión del ILCE, Carmen Soriano Hernández, y por parte del Canal 22 estuvieron presentes su directora de imagen corporativa, Teresa Gaspar Villarías, su directora jurídica, Gabriela Yesenia Vázquez, y su coordinador de vinculación, Felipe Oropesa Alor. De esta forma, el ILCE avanza de manera firme para sumar y concentrar esfuerzos con el propósito de contribuir a la educación, mediante el uso de la televisión como el medio de gran penetración e impacto que sigue siendo para la difusión del conocimiento y la cultura. El nombre de Alfredo Zitarrosa es todo un referente en la cultura popular hispanoamericana. Los invito a conocer más de él en el siguiente perfil. Alfredo Zitarrosa fue un cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo, nacido en Montevideo, cuyas experiencias de vida marcaron de manera contundente su paso por el mundo del arte. Su difícil infancia y adolescencia, durante la cual trabajó en muy diversos oficios para subsistir, lo llevaron a iniciarse en la locución, la actuación y el guionismo en 1954. 5 años después, la Intendencia de Montevideo le otorgó el premio de poesía por su libro Explicaciones, que él nunca quiso publicar. En la década de los 60, en Perú, incursiona como cantautor, actividad que nunca abandonaría y que desarrolló en distintos países. Las temáticas folclóricas y de protesta, abordadas en sus composiciones, aunadas a su voz grave y un típico acompañamiento de guitarras, fueron sus distintivos. Un año antes de su prematura muerte, publicó su único libro de cuentos, Por si el recuerdo, con relatos escritos en distintos momentos de su vida. El legado arquitectónico e histórico de las misiones evangelizadoras en la zona de California podría dar un paso más a su reconocimiento mundial, gracias a la labor de extranjeros y especialistas mexicanos. Veamos la siguiente información. Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH, comenzó los trabajos para integrar el expediente técnico que permita proponer como patrimonio mundial el corredor histórico Camino Real Misionero de las Californias, una ruta culturalmente significativa que unió a las 3 Californias para el paso de personas y bienes. Situado en Baja California y Baja California Sur en México y la Alta California, correspondiente al actual estado de California en Estados Unidos, el corredor histórico es fruto de la misión evangelizadora de los jesuitas franciscanos y dominicos, proyectado para mantener comunicados a los centros misionales. A lo largo del Camino Real, hay evidencia de que el medio ambiente natural fue modificado por el ser humano, por lo que puede analizarse un paisaje cultural lineal que combina lo cultural con lo natural. Bajo el título Camino Real de las Californias, Patrimonio de la Humanidad, un sueño, un rumbo, una meta, el 16º Encuentro Binacional Balances y Perspectivas de la Antropología e Historia de Baja California, reunión académica que organiza anualmente el INAH para motivar el diálogo entre antropólogos, arqueólogos e historiadores y asociaciones civiles de ambos lados de la frontera, sirvió para comenzar los trabajos de integración del expediente con miras a alcanzar la posible candidatura. El enfoque de los trabajos se caracterizó por fundamentar desde todas las disciplinas de la antropología e historia las circunstancias que hicieron nacer, funcionar y prevalecer hasta el presente dicha senda, con todos los elementos patrimoniales tangibles e intangibles asociados desde el siglo XVI hasta el XXI y resaltando los rasgos que hacen de este camino un ente único en América. Explicó Julia Bendimes, directora del Centro INAH-BC y fundadora del encuentro.
La próxima reunión se realizará los próximos días 12 y 13 de abril en Tecate, Baja California, apoyado por la Asociación Civil CAREM al frente de Hernán Ibáñez. Amigos, los saluda Raúl Torres, dándoles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio Horizonte Iberoamericano donde estaremos viendo el cine desde sus distintos ángulos. El día de hoy vamos a hablar del film Los Constituyentes, una película de alta definición y con sonido envolvente que se realizó por completo en Querétaro, México. Para hablar al respecto nos visita su productor Edgar Pulido. Edgar, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos, Raúl. ¿Cómo surgió la idea de crear un espectáculo que involucra tantos recursos? Tecnología, teatro, cine, ¿cómo surgió la idea? Fue en una visita que realicé con mi hermano Giancarlo. En aquel tiempo él radicaba en Querétaro y fuimos a conocer el espacio del Teatro de la República, que es un espacio que fue muchos años el inmueble más importante en donde se hacía teatro en Querétaro, pero que ahora está convertido en un museo, un lugar donde solamente se realizan, digamos, actos de tipo político, social. Al conocer el espacio, se nos ocurrió de manera, a ambos, se nos ocurrió hacer un espectáculo que le diera un valor agregado al espacio. Y nos parecía, además por nuestras trayectorias, que era importante involucrar el lenguaje teatral con el lenguaje cinematográfico, de manera que se construyera una historia que narrara cómo se hizo el Congreso, qué sucedió detrás del Congreso Constituyente y que la gente reviviera o tuviera la oportunidad de sentir lo que sucedió en ese momento. La idea era combinar cine y teatro. Esto fue por ahí de 2007. Le pedimos al dramaturgo que escribió la obra que intercalara los dos lenguajes durante todo el texto, y en 2008 escribió, se supervisó la obra con historiadores, con gente de teatro, con gente de cine, en espacios de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se hizo un seguimiento a los tratamientos que iba desarrollando el escritor. Se publicó la obra en 2009 y se presentó en el propio Teatro de la República en noviembre de 2009, con la finalidad de hacer este espectáculo en noviembre de 2010. Lo cierto es que lo que pudimos realizar fue la parte audiovisual en noviembre de 2010. Entonces ya no se pudo hacer el estreno, pero esa parte audiovisual teníamos que es parte, o es el componente audiovisual de la obra, cuenta la parte íntima de la historia, porque tú básicamente lo que ves en el teatro es la discusión parlamentaria, de presenciar la arena pública en donde se desarrolló el Congreso. Y lo que ves en pantalla o en las proyecciones, es la parte íntima de la historia, donde de pronto encuentras a Carranza en su casa, o cenando, o en su despacho, o en el comedor, en la sobremesa con los diputados afines a su proyecto, o de pronto ves a Obregón en la recámara del Gran Hotel con María Conesa, la artista más importante del momento, o arribando a Querétaro en la estación de tren y confrontándose o conociendo en ese momento a la madre Conchita, la que supuestamente es la autora de su crimen años después. Entonces, esas situaciones estaban filmadas, pero estaban destinadas originalmente a un espectáculo. Lo que hicimos fue darle una coherencia narrativa, de manera que durante 2011 se hicieron los diferentes procesos de edición hasta tener una narrativa ya con digamos, un prólogo y un epílogo, y dura 50 minutos y es un documental que está, digamos, dramatizado todo el telefilm, y en 2012 lo pudimos terminar en coproducción con Estudio Churubusco, donde se le pudo dar una corrección de color y donde también se le pudo hacer el proceso de audio para que quedara en THX, en 5.1. Entonces, eso en 2012 ya teníamos el documental, lo pudimos
estrenar en televisión en la pantalla de Grupo Milenio, y en febrero de 2014 también se transmitió en la pantalla de TV UNAM. Esas, digamos, han sido sus salidas televisivas. Se ha hecho exhibición en diferentes espacios culturales, tanto de México como de Querétaro. Y la idea ahora es poder realizar el espectáculo en vísperas del próximo centenario, en 2017, de la promulgación de la Constitución. Hay como una división entre esto en la producción, ¿no? Es una parte que ya mencionaste, que fue la del parte del dramaturgo, y también hay un hecho histórico, ¿no? Que es la asamblea. ¿Cómo encontrar el balance perfecto entre eso, entre el drama y lo que se tiene que ver reflejado, que es la historia también? Para el escritor, desde luego, ese es el principal reto, cómo darle un sentido de atractividad a la historia, respetando la verdad histórica del acontecimiento. Pero bueno, esa es la labor del dramaturgo, esa es la labor del escritor, ¿no? Encontrarle la trama, encontrar el conflicto a la historia, que el conflicto básicamente es los grupos antagónicos en el Congreso. Por un lado, la facción liberal, y que es la que es afín al proyecto original de Venustiano Carranza, y por el otro, la facción jacobina o radical, que viene representada por el general Obregón, y cómo se confrontan ellos dos por su proyecto político, ideológico, social. Edgar, en innovaciones técnicas, ¿qué propone el film Los Constituyentes? En el caso de este telefilm, en ese momento estaban como de moda, vamos a decirlo, las cámaras Canon, la D5 y la D7, pero quien nos facilitó, digamos, como proveedor el equipo, es un productor, director, que radica en Querétaro, bueno, que tiene su empresa en Querétaro, y que en ese momento estaba haciendo toda la labor de comunicación para el gobierno del estado. Entonces, pero con muy buena factura, con muy buen tratamiento técnico visual. Entonces conozco su trabajo, me acerco a conocer su equipo, y tenía estaba usando estas cámaras, pero con 6, 7 lentes. Y pues también todo digamos, la tramoya y todo eso pues se trajo desde México. Pero te quiero decir que era pues algo que nos funcionaba muy bien, porque nos hacía muy operativos, en cuestión de que no traes las ARRID o las cámaras así que implican todo un crew un equipo para estarlas pues incluso cuidando, ¿no? Entonces nos funcionó porque nos hizo muy versátiles, y finalmente la calidad pues es HD, y con el tratamiento que se le dio en Churubusco, bueno, pues el resultado fue, creo, muy, muy, muy acertado, y pues obviamente al fotógrafo le permitió jugar pues con los espacios, pues las diferentes, digamos, latitudes que te permite un juego de óptica de esa naturaleza, ¿no? Edgar, ya para finalizar, sí, ¿qué tan importante es que los realizadores contemporáneos volteen hacia la historia y sean capaces de presentarla de una forma diferente o innovadora? Tenemos en este caso una cultura y un pasado histórico que de verdad no sé, por ejemplo, cómo no se ha producido la historia de, vamos a decirle, la conquista de México, ¿no? O sea, cómo es que no hemos visto en pantalla a esa Tenochtitlán, ¿no? Esa ciudad que en ese momento era pues quizá la más bella del mundo, ¿no? Y por su complejidad y su belleza, ¿no? Creo que desde luego pues hay un déficit, ¿no? en la historia, en ese sentido de la historia del cine en México, por voltear a ciertos episodios relevantes. En el caso, por ejemplo, del 2010, del Bicentenario, permitió hacer
voltear la mirada hacia personajes como Hidalgo, como Villa, como ciertos episodios. Pero creo que finalmente pues digamos, por el año, ¿no? Por lo que representaba, pues era obligado. Pienso que sí, que es, digo, por ejemplo, en el caso de los constituyentes, estaba todo ahí, estaban las locaciones, estaba una historia por contar, y Querétaro tiene una tradición teatral muy importante, estaban los actores. Entonces es como, pues de pronto, pues yo creo que ese es un poco la suerte del productor, ¿no? De ver ese potencial y aplicar, estar convencido de que tu idea o de que la idea que estás tratando de llevar a cabo puede tener resultados, no solo en términos de un trabajo que pueda participar en un festival y que le puedan dar reconocimientos o que salga en televisión y que tenga su salida televisiva, sino también porque creo que tiene un contenido educativo, cívico, que es necesario también atender o explorar, de manera que yo creo que esos son temas que nos ayudan a entendernos ahora quiénes somos y por qué estamos en este momento, en las condiciones que estamos, y cómo eso te puede permitir pues darle la vuelta a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este telefilm, pues reflexionar a 100 años de la promulgación de la Constitución, si el texto es vigente, no es vigente, las reformas, qué tanto ya es otro concepto, digamos, legal, o qué tanto no, o empezar o empezar más bien como a tratar de que esas leyes se realicen, se lleven a cabo y vivamos un verdadero Estado de Derecho donde se cumpla lo que está estipulado ahí. Por ejemplo, ¿no? Pensar que a lo mejor eso es algo que está también como déficit, como nación, ¿no? Que no hacemos o no respetamos o no realmente ejecutamos un verdadero Estado de Derecho. No lo sé, o sea, son planteamientos que están ahí y que creo que pueden, en ese sentido, estos materiales ser parte de esa discusión pública y que es importante conocerlos. Edgar, ya para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? Pues mira, Raúl, presentarte lo que es el trabajo literario que se hizo durante 2008 y que en 2009 se pudo editar, se pudo publicar. De este ejemplar es una segunda edición que hizo el Instituto Politécnico Nacional, donde, bueno, pues cuenta también en un inicio el proyecto, cómo se dio. Por ejemplo, este es el dramaturgo, y aquí hay una memoria con reflexiones de diferentes, digamos, académicos o personalidades que tuvieron que ver con el conocimiento del proyecto. Por ejemplo, aquí Marina Stavenhagen nos suscribe una reflexión sobre la combinación de cine y teatro, que fue directora de IMCINE. Y esta es la memoria de lo que te decía, se hizo como supervisando o dándole seguimiento al trabajo de Juan Carlos. Y entonces esto da fe y testimonio de ese momento y de ese trabajo, y pues la dramaturgia que viene estructurada de manera que encuentras secuencias y encuentras también escenas, y también encuentras un álbum fotográfico que está en resguardo del Archivo General de la Nación, de todos los constituyentes y de algunos momentos de las sesiones, en donde pues queda registrado, ¿no? Pues ahora sí que a los personajes de la historia. Y bueno, pues esto es digamos la parte
de guión, ¿no? Que se tradujo en el telefilm. Muy bien, digamos que es el complemento, pero para una obra que ya es de por sí muy completa, ¿no? Sí, bueno, la complejidad técnica es un reto porque pues hay que sincronizar toda la dramaturgia, hay que sincronizar toda la historia, de manera que vas intercalando, como te decía, las secuencias filmadas con la escena. Y esa proyección o esa pantalla también pueda servir como set escenográfico para las acciones escénicas, que también den una atmósfera al montaje teatral, que tenga esa doble utilidad, de manera que siempre la pantalla va a estar iluminada, o sea, siempre va a estar encendida, pero jugando a veces como película o como audiovisual, y también como un elemento escenográfico de la trama teatral. Bueno, muy buena idea esa de poner también un libro ahí que muestre la parte que está detrás de toda la producción de Los Constituyentes, ¿no? Felicidades nuevamente. Gracias, Raúl. Gracias. Continuamos. Una exposición puede ser toda una revelación sobre la cultura y costumbres de tierras lejanas. Y ahora en México tenemos la oportunidad de conocer más sobre África. El mundo fascinante, misterioso, lleno de simbolismos y a la vez tan humano de los pueblos que habitan en las márgenes del río Congo en África podrá ser admirado por quienes visiten la exposición Río Congo, Artes de África Central, comentó durante la inauguración Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La muestra, que estará abierta hasta el próximo 3 de abril en el Museo Nacional de Antropología en la capital azteca, constituye la más amplia que se ha dedicado en suelo mexicano a colecciones etnográficas provenientes del continente africano. El acervo expuesto, que se compone de 346 piezas principalmente de los siglos XIX y XX, pertenece al Museo de Quai Branly de París, Francia. No obstante que la exhibición ha tenido mucho éxito fuera de Francia, para la muestra en México, el Museo de Quai Branly destinó más de 100 piezas que nunca habían salido de sus colecciones, e incluso, como es el caso de las armas y los textiles, objetos que ni siquiera suelen mostrarse en sus propias vitrinas. A las máscaras en forma de corazón, relicarios y estatuas de ancestros se han sumado para la exposición en México armas, instrumentos musicales y textiles, elaborados en materiales tan variados como madera, piel, fibras, marfil, plumas, hueso, rafia, hierba, follaje, cerámica, caolín, resinas, algodón, hierro, latón, cobre, vidrio, conchas, perlas, pigmentos y telas. La muestra resalta la importancia del río Congo como el segundo en extensión de África después del Nilo, el octavo más largo del planeta, una cuenca que va desde la costa atlántica hasta las cercanías del Océano Índico y que ha influido en más de un sentido para el desarrollo y la cultura de los asentamientos humanos que lo rodean. Una de las delicias de la gastronomía portuguesa, especialmente en Lisboa, son sus pasteles de Belém. ¿Qué les parece si conocemos más acerca de este tradicional postre en el siguiente collage? Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Esperamos que haya sido de su agrado.
Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. y esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Raúl Torres Y Mariela Cardona. Hasta la próxima.